Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cavernícolas, el podcast para papás. En esta cueva, el día de hoy tenemos como invitado a Nacho Cárdenas, un investigador de mercados que tiene más de 20 años haciendo investigación de mercados de todo tipo, con diferentes categorías. Dirige él una agencia de investigación de mercados, lo cual lo hace experto para hablar del comportamiento humano. Y nuestro cavernícola de hoy, Nacho, bienvenido. Muchas gracias. Además, es nada más y nada menos que papá de Mati. Así es, papá por adopción. Ya Matías tiene más de 4 años y es una experiencia maravillosa. Y sobre todo, fíjate, voy a empezar con esto porque creo que es importante. Yo fui de los que en un inicio decía, no, yo no quiero ser papá ahora, lo voy a postergar. Me la pasé postergando y de repente se me empezaron a cerrar las puertas cuando yo quería, tanto a mi esposa como a mí. Y de la nada, cuando esperabas, que decías, ya no va a haber ninguna puerta abierta, se abrió la puerta más maravillosa que hay, que es tener un hijo y por adopción, que es para mí el hijo indicado, prácticamente. Nacho, ¿y cómo llegaste a la decisión? ¿Cómo llegaron a la decisión de es el momento de buscar esta puerta? Mira, es una historia larguísima y quiero empezar así porque creo que es muy valioso. Yo tenía por ahí un cliente que se dedicaba al tema de reproducción asistida. Entonces yo iba con ellos, les daba recomendaciones, encontrábamos como formas de ir trabajando y desarrollando cosas para que obviamente ellos pudieran crecer, encontrar como soluciones para que pudiera haber más mamás con hijos. Y yo nunca me animé a decirles, oye, yo traigo este problema y me interesaría. Como que yo decía, por ahí no quiero. Y después le platiqué a mi esposa ya como con el tema desesperado porque habíamos ido con ginecólogos, con muchas cosas. Ya llegamos hasta la clínica de fertilidad y después de varios intentos le dije, oye, hay esta clínica, hay más probabilidad que se haga, ¿verdad? Y ella ya estaba tan llena de hormonas que me dijo, Nacho, ya entendí que por este lado no va y quiero ver si podemos explorar la parte de adopción. Para esto ya hay un antecedente. Yo soy tío. Tengo 2 sobrinos por adopción y esos 2 sobrinos por adopción, uno ya tiene 20 años, otra 18 años y entonces existía esa idea latente, exactamente, pero yo no le había tomado mucho caso ni en cuenta hasta que Jenny me dijo, ¿y por qué no intentamos? Y entonces un día me dijo, oye, ¿me llevas? Viviendo yo ya en Querétaro, tengo viviendo 10 años en Querétaro, le digo, órale va. Te voy a llevar a donde me digas, el centro de adopción. Está en Guanajuato, se llama tal institución. Vamos en camino a Guanajuato. Llego a Guanajuato y le digo a Jenny, bueno, ¿ahora dónde es? ¿Qué calle? Bla, bla, bla. Y entonces se mete a Google y es muy distraída y nos damos cuenta que no era en Guanajuato, sino era en León. Okay. Y yo le digo, oye, no frigues, en León ya no llegamos a tiempo, esto es un relajo. Terminamos yendo. Creo que hasta terminamos muy enojados, ella frustrada y yo enojado, como me hiciste manejar, ni claros tienes los datos y ¿para qué hicimos esto? Y entonces le dije, cerrado el capítulo, yo ahorita no quiero saber de ser papá, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Y entonces como al año volvimos a hablar del tema, vamos con una doctora que nos dije, no le hagan caso a eso, yo creo que puedo encontrar la manera y entonces vamos a intentar. Lo intentamos una vez más. Y entonces cuando intentas por una vez más y te das cuenta que no va a ser por ahí, es cuando la doctora nos dice, oye, yo conozco mucha gente que ha intentado adoptar y si quieren les puedo recomendar con una institución aquí en Querétaro. Y quedó ahí como idea, nunca más volvió a pasar, hasta que Jenny me empezó a meter otra vez el gusanito, rascó por ahí en la computadora y entonces habló de una institución que es católica, que se llama Vida y Familia. Te tengo que ser franco, yo era muy católico por mi familia hace muchos años, estuve en el coro de la Basílica de Guadalupe, ya te imaginarás, pero terminé muy cansado y asqueado de la religión. Jenny, que no tuvo una educación tan fuerte a nivel católico, es laica o era más laica, su educación termina siendo más religiosa que yo, y cuando llegamos a Vida y Familia, nos pedían
pero tienen que ir a misa, pero tienen que hacer tal cosa. Y es tal tu deseo de ser papá. Wow, mamá. Exacto, que dices, pues órale, güey, le entramos, ¿no? Y es más, mi mamá me preguntaba, oye, y les voy a contar aquí una cosa que creo que pasó, y algún día la platiqué, mi mamá me decía, oye, pues, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer cosas por ser papá? Dije, mamá, ahorita si me dicen embárrate caca, me embarro caca, ¿no? Y pero un amigo un día me habla por teléfono y me dijo, oye, conozco un cuate que es chamán, que vende o que te hace más, no es venta, porque en realidad es algo más como humano, pero bueno, tienes que dar una cierta aportación, algo que es un veneno de un sapo en el Amazonas que se llama cambo, hijo, y normalmente la gente lo usa para desintoxicar, para algunas otras cosas, ya han hasta curado ciertas cosas de algunos padecimientos. Dijo que a veces puede haber una solución ahí con el tema de embarazo, que por qué no lo intentan alguna vez Jenny y yo. Jenny y yo normalmente no somos tan alternativos, entonces no es de que, ay, vamos a ir a tal y a ayahuasca, pero dijimos, pues va, órale. Entonces, tengo 4 puntos que te queman aquí, te meten el venenito, 4 puntos acá, Jenny en el pie, con toda la intención para hacerlo, no pega, y entonces fue cuando dijimos, pues ya, la señal está clara, si queremos ser papás, es por adopción. Llegamos a esta institución, después de haber pasado años, ¿no? Y ¿cuánto tiempo pasó de el que llegaste antes de llegar a la institución? Mira, ¿cuánto tiempo lo intentaron? ¿Cuánto tiempo lo buscaron? Me quedó claro que recurrieron a la ciencia, recurrieron también al mundo mágico, al mundo espiritual. ¿Cuánto tiempo de estar buscando? Mira, llevo 16 años de casado, voy a cumplir 17 de noviembre. Yo creo que debemos haber buscado eso 11 años o 10 y pasaron 6 años. Para llegar a la institución 3, porque ya estaban muy cansados, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué es el tema de las clínicas de fertilidad? Es una cosa terrible, es un desgaste, te ponen a tener relaciones sexuales pues no de manera natural o auténtica, ¿no? Sino a esta hora y tal forma y programada. Entonces se pierde toda la pasión, ¿no? Y las ganas que tienes de tener. Exacto, ¿no? Un tema sexual, pues se pierde, ¿no? Claro. Pero regresando a esto que me dices. O sea, la magia de decir, en este polvo vas a quedar embarazado o va a quedar embarazado. O sea, esa experiencia, esa historia. Exacto, hay ganas. Espontaneidad, hay pasión detrás. Eso. Se pierde, se vuelve racional la búsqueda. Muy racional. Y hay un desgaste también como pareja. Lo hemos platicado mucho Jenny y yo. Incluso antes de que llegara Matías, estuvimos a punto de dejarnos, sí, de reventar todo. Y era justo eso. Oye, pues es que, güey, no es tómate tu medicina de cada semana o cada día. No, así no funciona el amor y así no funciona el sexo y así no funcionan las relaciones tal cual, ¿no? No, la vida y la pareja. Oye, y la pareja, ¿no? Porque la pareja es una suma de experiencias, de cosas, de vivencias, de encontrarse, de aprender, de enojarse, de reencuentros, de muchas cosas, Nacho. Exacto. Y entonces, en este proceso, yo daba talleres de preparación psicoprofiláctica. Y recuerdo, incluso en mi experiencia, que en mi caso, yo tuve el primogénito, lo perdimos a los 6 meses. Y fue muy doloroso porque ya lo veías en tus brazos, ibas imaginando. Horrible, sí. Y cuando lo perdemos a los 6 meses de gestación, pues fue un proceso traumático que duró, pues yo diría unos 3 años, ¿no? Sí. Mínimo en este proceso de estar pues recuperando, entendiendo la vida, de qué te había pasado y por qué te había pasado y qué significaba eso como experiencia de vida, Nacho. Y en esto yo te puedo decir que es un tema donde cuando lo volvimos a intentar, era un volado, era vivir la incertidumbre constante y vivir el cansancio de la probabilidad del no. Sí. Y es angustiante, es cansado, es posiblemente muy frustrante. Y creo que eso se comparte con esto de estar buscando un cada mes, embarazo. Imagínate, eso, cada mes era lo mismo. Y además, ¿sabes qué? Esto que dices es muy cierto. De repente vas empezando a sentir que vas a avanzar. Por ejemplo, no habíamos logrado un embrión, ¿no? Nunca. De repente ya logramos el embrión y dijimos, wow, ya vamos a poder, qué bueno, bla, bla, ya estamos, ¿no? Y de repente entra el embrión a la matriz y pues no se da, ¿no? Entonces, pues terminas en el suelo, como dices. Y otra vez levántate y vuelve a intentar y lucha. Hasta que te das cuenta, dices, pues no es por ahí y se puede ser papá por otros lados. Y volteas y dices, pues yo tengo 2 sobrinos y así han funcionado muy bien y están felices sus papás, ¿no? Y empieza a cambiarte la mentalidad, pero lleva un tiempo y un proceso larguísimo, ¿no?
muy, muy largo. ¿Tú dirías que qué fue la parte clave para ti y Jenny, o para Jenny y para ti, en este proceso de decir, vamos a hacerlo ya? O sea, porque vivieron este proceso de frustración, de reiniciar, de incluso querer tirar la toalla. ¿Qué fue el elemento que hizo, vamos por acá? O sea, esto, alguna historia, algún momento. Mira, tengo dos anécdotas y son bien importantes y hasta voy a llegar a contar una tercera. La primera anécdota que quiero contar es, llega el momento del embrión, que no se da. Yo ya estaba en Querétaro justo llegando. Ella llora terrible y yo volteé y le dije, a ver, Jenny, ya olvídate de ser mamá por las hormonas porque te va a dar cáncer y eso va a ser peor. Claro. Eso va a ser peor, ¿no? Y ya te metiste todas por un tema de aferramiento. La última doctora con la que fuimos dijo que de repente le preocupaba porque tú, por el deseo de ser madre, no te importaba el umbral del dolor. Entonces oías cómo gritaba ella para que pues ejercieran ahí con las pinzas, le ponían medicamentos y ella gritaba, pero se hacía la que no le dolía mucho. Es una convicción de ser madre. Hasta que dije, no, esa fuerza y no es por ahí. Entonces creo que esa fue la primera señal de decir, pues hay otras alternativas, intentémoslo, ¿no? La segunda, ella ya había intentado y había dicho vamos, y yo ya le había dicho que sí, y quizá por una mala tarde en donde no encontramos bien la dirección, no nos preparamos, pues no se logró, pero ya habíamos intentado por ahí, exacto. Entonces dijimos, pues va el segundo, y la tercera, y creo que tiene que ver también por mi relación con mis hermanas, me voy a abrir. De repente una de mis hermanas me cuesta mucho trabajo, como que cada quien está por su lado, la distancia no ayuda, ella vive en Toluca, yo vivo acá, pues no le preguntaba, ¿no? Hasta que un día le hablé y dije, oye, Alice, cuéntame, ¿por qué decidiste tal? Ella mucho más joven lo decidió, ¿no? Y entonces me empezó a contar, y esa anécdota creo que sirvió, pero te voy a decir una peor. Y no es peor porque volvió siendo una anécdota bendita. Resulta ser que con todo el deseo que Jenny tiene, cuando nos hablan, que además nos hablaron, nos dijeron, 2 años y medio cumple, ahorita hablamos si quieres del proceso, 2 años y medio se cumple el proceso y te vamos a dar a tu hijo o hija, lo que venga. Ah, genial, ya vamos a ser papás. Qué padre, en 2 años y medio nos avisan. No pasaba, llega el 3er año y Jenny me dijo, yo ya no voy a volver a repetir estos exámenes, ya los hicimos muchas veces, estoy cansada, la vida no me quiere dar la oportunidad de ser madre, ahí nos vemos. Y yo le dije, a ver, ya hicimos todo, ya te vas a rendir, bla, bla, bla. Al día estábamos en un concierto en Morelia, nos hablan al siguiente día y nos dicen, oigan, necesito que vengan mañana temprano porque necesito hablar con ustedes. Y en la posición pesimista de los dos, que ya llevamos 3 años, lo primero que dices es, ay, no, a la goma, otra vez hay que hacer todo y los papeleos, eso, ¿qué tenemos que ir otra vez allá a vivir con noticias malas? Pero bueno, dijimos, pues ya vamos. Ahí nos avisaron, ya llegó su hijo, en 1 mes lo pueden recibir, si corren todo el proceso, el juicio, bla, 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 rápido, y te cambia todo, claro, ¿no? Y ahí te va la última, que también es muy valiosa, te cambia todo, te llega un hijo que pues no es de tu sangre, no es tu cara, está enojado, está triste, con cólico, bla, bla, y de repente hay una cosa que dicen los médicos, depresión post-adopción, que es como el posparto, claro, ¿no? Pues bueno, Jenny tenía eso y entonces de repente vamos a un psicólogo, un psiquiatra, el psiquiatra me dijo, oye, tú te vas a encargar de Matías los 3 primeros meses de aquí a que Jenny duerme, descansa y ella solita va a ir encontrando el momento de acercarse a su hijo. Por lo pronto no lo va a hacer. Entonces te avientan la paternidad de golpe. Y entonces empecé yo a querer a Matías y enamorarme de Matías. Y siempre le cuento a mi equipo, cuando llega alguien que va a ser papá, le cuento a mi equipo esta historia y les digo, oigan, nadie te va a decir que cuando llega un bebé es una pesadilla y que no duermes nada. Claro. Y no sé por qué no lo dicen, quizá porque les da pena, porque como papá, pues ¿cómo vas a decir que tu hijo llegó y fue una pesadilla y no duermo y llora todo el tiempo y no estoy acostumbrado? Nadie lo dice, pero pasa ese momento. Pareciera que te desnaturaliza ser humano. Eso, y después decirlo claramente. Después de 10 años, Omar, imagínate, o más, haciendo tus actividades solo, siendo muy independiente, pues ¿qué crees? Que ahora le tengo que cambiar los pañales y darle a comer cada 3 horas, y llora y llora y todo el tiempo despierto, hasta que empieza a encontrar ese amor y wow, y le vi cambiarle la cara. Llegaba tristísimo, y ahora yo lo veo
Bueno, tú lo has visto en mis redes sociales porque también luego me excedo posteando de él, pero estoy enamoradísimo, entonces lo veo y veo el amor que le hemos brindado. Jenny de repente me dice, oye, júrame que soy buena mamá. Le digo, pues la neta eres buena mamá, tan es así que ve a Matías, ¿no? Y lo ves contento. Entonces, padre. ¿A qué edad llegó Matías a tu? Llegó al mes de nacido. Ajá. Muy chiquito. Un bebé. Sí, Recién nacido. sí, no es nada fácil encontrar esto, ¿no? Yo te hablaba de esta Vida y Familia, esta organización, pero haz de cuenta que es la única autorizada por el gobierno para hacer para poder ejercer la adopción, ¿no? Pero en el DIF puedes también adoptar. Alguna vez nos formamos en el DIF. Nada más que en el DIF, pues ahí haz de cuenta, te puede tocar un niño de 12, de 6, de 4, es mucho más amplio el espectro, hay que formar, tomar fichas, el proceso es mucho más largo, detenido. Entonces todo eso afecta mucho el tema y no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Y BIFAC en realidad no es una organización que se encargue del tema de la adopción. En realidad lo que ellos quieren hacer es evitar que la mujer aborte. Eso, así se llaman ellos y dicen vivir, que ellas vivan. Si tú no quieres tener a tu hijo, dalo en adopción. Pero si tú lo quieres tener, te enseñamos a cómo tenerlo en la precariedad, ¿no? O en los problemas que vais a tener en tu vida, ¿no? En las condiciones. Este define tu contexto. Exactamente. Entonces, de esa manera es justamente regresar al tema de la institución. Sí. ¿No? Llegaron a la institución, se decidieron hacer el proceso y después, en poco tiempo, ¿en cuánto tiempo se llevó desde que llegaron a la institución, hicieron el proceso, los trámites, a que les dieran la noticia de ya está aquí? Hace cuenta que llegamos y nos dijeron en 2 años y medio lo tienes. Tardamos 3 años, 1 mes para que tuviéramos a Matías, o sea, 6 meses más. Y hay una cosa que quiero contar porque está padre. La institución primero hace un filtro. ¿Y a qué me refiero con el filtro? Pues revisa que seas obviamente un papá responsable, te mandan por el DIF, ni siquiera por ellos, ¿no? El DIF les pone ciertas reglas y hay algunas auditorías. Les pone, por ejemplo, algunas personas que van y te visitan, como estos trabajadores sociales, exactamente. Un trabajador social que va, te visita, te hace pues consultas, te pregunta, te pone obviamente, oye, quiero saber cuántos son tus ingresos, si podrías tenerlo, qué vida le vas a dar, enseña unas fotos, conocen la casa, le toman foto a la casa, o sea, hay una investigación tremenda, haces exámenes psicométricos, te ven el perfil, ¿no? Obviamente, oye, pues ¿con quién lo voy a dejar? Vuelves a hacer exámenes psicométricos, es un periodo largo. Te invitan a varias reuniones donde te conocen. Por eso te decía que un poco el tema de la institución católica, yo creo que si fuera otro tipo de institución, en vez de hablarte y decirte, oigan, vénganse porque vamos a tener una misa, si quieren, y ahí nos invitaban a la misa, pues ibas a la misa, pues de repente también había cine, ¿no? Entonces, vengan, vamos a ver una película de cine todos en la casa. Nosotros llegábamos a la casa donde están las mujeres con los niños, no conoces a ellos, pero abajo está la sala de cine y ahí por ejemplo, te echabas unas palomitas y veías al cine y conocías como a los otros matrimonios interesados, ¿no? Okay. Un día de campo, ibas al día de campo y jugabas fútbol con los otros papás deseosos, y pues así ibas más o menos, como que yo creo que te van viendo si en realidad tú puedes ser un buen padre, ¿no? Para Nacho, por ejemplo, está interesante porque nunca hubiera imaginado el que hubiera esa convivencia entre los papás deseosos como las acabas de mencionar. Cuando uno está embarazado o embarazada, o sea, lo que más tienes en tu imaginación es la ilusión de conocer a tu cría y de ser papá y ya cargarlo, jugar, y empieza uno a viajar en lo que podrías hacer con tus padres. Seguramente las parejas que estaban igual que ustedes habían vivido lo mismo. Lo intentaron por otra vía. Además, el que entrara a una clínica de reproducción, pues eso implica una lana. Es una inversión sin seguridad de que tenga nada. El ROI, ¿no? Eso. Entonces, ¿cómo viven otras parejas que están en la misma circunstancia? Pues que es del deseo. Y también yo recuerdo cuando intenté el embarazo de mi hijo, era complicado pensar en la posibilidad del no, ¿no? Entonces, o estar dentro del grupo de papás de los que lo perdimos. Y luego teníamos nosotros una condición médica que era complicada, de alto riesgo y lo que le sigue el embarazo. Entonces, pues se convierte en una circunstancia donde te ves, a veces a tú mismo te agüitas, te vas rechazando, vas construyendo
este pensamiento limitante hacia la paternidad. ¿Cómo era esa cascarita con los papás? ¿Cómo es ver el cine con otras parejas, convivir, esas dinámicas? ¿Sabes qué? Costaba trabajo, pero te vas encontrando con hilos conductores, ¿no? De entrada, lo que tú dijiste, todos ahí teníamos un vínculo común que era el no. Todos teníamos el no, pero además, ¿sabes qué? Te empiezas a dar cuenta de cifras. Por ahí mi cliente de la reproducción asistida daba un dato que nadie sabe. 1 de cada 4 parejas es infértil. Estamos hablando de 25%, es un gran dato. Pero el tema es que como hay un deber ser de creces, te reproduces, ¿verdad? Cuando empiezan ese tipo de ideas, te meten en la cabeza que tú tienes que ser papá forzosamente, tú tienes que ser mamá forzosamente. Si no lo eres a tal edad, ya valió, bla, bla. Entonces todo eso pesa en la sociedad. Sí. Y a nosotros, y yo creo que a todos los que jugábamos fútbol ahí nos pesaba. Ya me preguntó mi mamá, ya insistió que para cuándo el hijo, pero no saben que nosotros no podemos. Y entonces es un tema de frustración y tristeza muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Pero a la vez hay un halo de esperanza, por así decirlo, una luz, ¿no? Que dices, pues si la sigo igual y prende, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú te ponías un límite? Es decir, si en 3 años no, en 4 años o a tal edad ya no, ¿se ponían ese límite? Yo me lo llegué a poner mucho, más que Jenny, y me lo llegué a poner la última vez que le dije, ya te estás llenando de hormonas, no, y ahí muere. ¿Por qué no nos dedicamos a viajar? Parece que la línea va por ahí, no vamos a ser papás, conozcamos el mundo. Eso me lo dijo un amigo de esos que jugaba fútbol, me dijo, yo pensé igual que tú, fíjate, y lo coincidíamos, ¿no? Pues conozcamos el mundo, sí. ¿No? Y pero lo curioso es, llega ese no, que dices y te pones ese límite, una vez, y te voy a hablar de mí, no de Jenny, pero una vez a mí me dicen lo de la adopción, y ya estaba yo corriendo los papeles y vamos a este concierto y le hablan a Jenny. Yo dije, oye, si me dicen que otra vez el examen psicométrico lo voy a hacer, porque hice todo. Sí. ¿Cómo no lo voy a lograr? Y además soy bien necio y aferrado, Omar. Tú me conoces. La neta es que lo que quiero hacer lo hago, me puedo tardar, ¿verdad? Pero siempre he intentado hacer lo que quiero y morirme con la mía, ¿no? Y eso fue lo que dije. Yo quiero ser papá y quiero ver cómo puedo ser. Y ahora que volteo digo, pues yo creo que todos los papás somos enamorados de nuestros hijos, ¿no? Sí. Pero lo que te quiero decir es, para mí, wow, tengo al hijo más maravilloso del mundo y es el que me tenía que tocar, claro. ¿No? Y por eso me tardé un montón. Y o sea, por ejemplo, dices, pero no dices, ¿esta no pega esta última vez? O dices, no, nunca lo viste así. Dices, yo lo vi primero, cuando ya pasa lo de la reproducción asistida, dije, órale, lo que tenga que ser. Ya. Oye, por ejemplo, ¿y el caso de los otros papás? ¿Lo lograron? No, sí lo lograron, no todos, ¿eh? También hay una parte que no lo logra, por ejemplo, desisten. Échate otros 3 años y de repente otra vez exámenes psicométricos, o ¿qué crees? Saliste mal en esto tienes que trabajar y en 1 año regresas. Porque entonces de repente te sale, oye, eres demasiado impulsivo, pudiera ser violento con tu hijo, no vas a tener paciencia, ¿verdad? No, tienes que ir, trabajar en ciertas cosas, ¿verdad? Vuelves. Entonces esos terminan desistiendo, claro, ¿no? Oye, pero además es que igual las características que tenemos cada una de las parejas, de las personas, o sea, está determinada por nuestra historia de vida y por nuestros criterios y cómo te has formado. Y eso, si alguien es violento, si es temperamental, si es menos temperamental, si es exitoso o no, pues eso, cualquier persona que puede tener la fortuna de ser padre de manera natural, pues eso nadie te pregunta o nadie te limita, porque hay historias buenas y malas, ¿no? de ello. Pero además este porcentaje cada vez es el 25%, y después ese 25%, no he encontrado el dato cuántos de ese 25% que no es fértil, o que parejas fértiles o infértiles, llegan a buscar la opción de la adopción, y cuántas de esas lo logran. Ha de ser mínimo, Omar, pero mínimo. Yo creo que menos del 3%. De los que están intentando. Sí. Mira, alguna vez nos daban un dato, no lo tengo en esta infografía que alguna vez trabajamos, porque después no lo volví a encontrar, pero trabajando justo en esto del DIF y BIFAC, había un dato de que el 1 punto y tantos % de la población es adoptiva o adoptada en México. O sea, es chiquitito. Menos del 1%. Menos del 1%, 1 punto y pico casi, ¿no? O sea, es muy poquita gente que está en realidad en adopción. Oye, y además es que yo creo que de ahí podemos hablar sobre este estigma que hay detrás de la adopción, ¿no? Porque tú ves en películas, tú ves en
productos que vemos en los medios, en telenovelas, ¿no? Se dramatiza mucho el tema de la adopción. El caso de mi condición de pareja hoy es que tengo una nueva pareja y mi pareja actual, mi esposa, tiene hoy a un hijo adoptivo. Órale, qué padre. ¿No? O sea, que es mi hijo. Y mi hijo le dice madrastra. Entonces, cuando dices madrastra, pues ella misma, ellos dos juegan a que trae un grano, una verruga en la nariz. Sí. Y parece la bruja. Y es la bruja, ¿no? Pero son esos estigmas que, por ejemplo, al caso de las nuevas generaciones como mi hijo, él no le significa ese tipo de estigma, sino madrastra es la palabra adecuada para destinarle a alguien que no es su mamá, pero juega el rol de mamá. Claro. ¿No? O está ahí como figura. Claro. Y son estigmas. En el caso de una adopción, pues hay muchas historias que de repente te hacen... No sé qué fue lo más difícil cuando tú te sentaste a decir, oye, yo ya soy papá adoptivo y este es mi hijo por adopción. Y después viene el amor y las historias bonitas con Mati, ¿no? Que yo he convivido con ustedes ahí en un par de ocasiones. Pero antes de eso, ¿cómo viviste antes de llegar a esta aceptación? Hablabas incluso hasta de la depresión posadopción. Sí. ¿No? O sea, son estas condiciones que uno... Ya pasaste todas las barreras que te ponían enfrente en la vida, los requisitos, los trámites, las instituciones, y ahora vienen ustedes. ¿Qué fue este punto que dices, aquí fue donde me la vi complicada, Nacho? Mira, me la he visto complicada antes y después. Y te digo antes porque la primera vez que tuve el primer contacto con esta institución, invitaron a padres a platicar a su experiencia. Entonces salió un señor que tenía 4 hijos con una señora. Y entonces empiezan a platicar su historia y terminaron diciendo, oigan, si ustedes creen que los amigos que tienen ahorita van a seguir siendo sus mismos amigos, olvídense, van a cambiar de amigos, van a tener que convivir con otras personas porque se van a encontrar con rechazo, bla, 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 bla. Y mira, yo no he sido tan desafortunado en eso. Sí, notas ciertas cosas, prejuicios, pero en general no, la verdad no. Y si fuera así, pues yo sabré cómo llevar las cosas y pues en esta sociedad es muy dura y así funciona. Quizá en esos momentos cuando me mandaban esos flashazos, me entraba, y yo creo que tiene que ver un poco por lo educado y a lo mejor los prejuicios que uno tiene por pendejo, lo voy a decir así, pero de repente... Híjole, un adoptado y que no se parezca a mí, yo que siempre había soñado con un Nachito, porque como mi papá se llamaba Ignacio y otro Ignacio III, y empieza a pensar en pendejadas de tradición y de educación, que si no te quitas, y no las quitas de tu cabeza, no fluyes, ¿no? Entonces lo primero que tuve que hacer es elimina toda la mierda que hay aquí, y una vez la elimines, seguramente va a poder fluir mejor. Y lo fue quitando. Y a la fecha, pues sí, de repente vivo. Y es más, te voy a decir, de repente entras a la Comercial Mexicana, al Walmart, al Chedraui, a donde sea, y el policía te dice, oiga, ¿por qué está usted con ese niño? No, pues que nos ven a Jenny, ojo claro, yo blanco y Matías moreno, ¿no? Y ahorita te voy a contar una experiencia del moreno, también está muy padre. Pero justo... pues hasta el policía lo ve raro y te dice, ¿cómo? Pues es mi hijo, ¿qué te importa, no? ¿Por qué me tienes que preguntar por qué estoy con un niño, no? Pero es duro ese asunto, no te estoy diciendo que sea duro para mí, pero te das cuenta cómo funciona la sociedad, ¿no? Y cómo hay mucha ignorancia alrededor. Es que sí es el menos del 1%, o sea, en la vida cotidiana no estamos acostumbrados a ver eso, y creo que muchas de las pautas de comportamiento se dan a partir de lo que te acostumbras a ver, a vivir. Exacto. Y esos son como de los grandes retos también es por qué se convierte esta en una entrevista que tenía tantas ganas de dialogar. ¿Cómo se vive esto, Nacho? Porque al fin de cuentas el reto de ser papá se vive diario. Sí, ya sé. Y eso no solamente lo ves porque tú lo vives. Tú como persona también te cuestionas, te incomodas, te disfrutas todo el tiempo. Te estás a ti mismo dialogando como... Voy a hablar de la paternidad, como hombre que ejerce la paternidad, ¿no? Entonces, y eso implica aprendizajes, improvisación y entendimiento de la vida, de la sociedad, en tu contexto, en tu día a día y con tu hijo o con tus hijos. Pues mira, tocando un poco lo que dices, yo te diría
que no cambia el rol. Obviamente todos tenemos experiencias diferentes y vida distinta con nuestros hijos, pero el rol no cambia como papá, ¿no? Pues tienes que hacer X y Y cosas y hay ciertas funciones ya como muy establecidas. Eso no cambia. Lo que yo creo que sí ha cambiado todo el tiempo con Matías es que como no hay una historia detrás, entonces vas descubriendo cosas en el momento. Llegas de repente con el pediatra y el pediatra te dijo, oye, pues ¿qué crees? Que como no sé qué pasó en su parto, bla, 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 pues vamos a tener que indagar y va a llevar más tiempo el tratamiento tal, ¿no? Oye, vamos con un neurólogo porque pues no está creciendo al mismo ritmo de los niños, bla, 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 ¿no? Entonces, pues hay que llevarlo con un neurólogo y tampoco sabe cuál era su antecedente, entonces pues hay que empezar a indagar. Seguramente tuvo diabetes la mamá porque fíjense que esto hay que tener cuidado con tal. Mira, te voy a contar algo que nos pasó en este diciembre. Este diciembre yo tenía pensado irme de vacaciones. Dije, me voy a ir de vacaciones por ahí de finales de diciembre, principios de enero. No me fui. ¿Qué pasó? Un día en la mañana, Matías dijo, voy a ir al baño. Sí, aquí te espero. No llegaba y oigo cómo de repente suena como un banquito. Él se sube al baño a hacer del baño, ¿no? En ese banquito y se vino abajo. Dije, ¿se cayó? ¿Por qué se cayó? Y de frente yo tenía un chichón. Y yo lo veía, pero ni lloraba. Entonces ya lo levanté. Dije, está raro. Y luego se vuelve a ir al baño, pues hace cuenta 4 horas después. Se vuelve a caer. Y yo estaba dormido. Me despierta Jenny y me dijo, oye, se acaba de caer otra vez Matías. Está rarísimo, pero hay que irnos al hospital. Vele el chichón. Y sí, lo tenía gigante. Nos vamos al hospital de urgencias. Nos dimos cuenta que tiene un tipo de epilepsia. ¿No? Pero no lo sabíamos porque obviamente no hay nada de antecedentes. Te preguntan en lo familiar, parece que puede ser algo hereditario. Ese tipo de epilepsia, llegamos a tener 7 convulsiones al día en diciembre. Entonces imagínate las fiestas decembrinas, viendo a tu hijo cómo se convulsiona y no saber ni qué hacer, ni preguntar, oye, pues tenemos a alguien en la familia, nada. Sí, claro. ¿No? Entonces yo te diría que eso ha sido lo más difícil, ¿no? Que te encuentras con cosas nuevas a cada rato del historial clínico de Matías, por hablarte de eso, ¿no? Sí. Y obviamente la personalidad, ¿no? Matías era un niño muy alegre, sigue siendo, y es musical y te canta, bla, bla, pero de repente empieza rebeldía. Y tú dices, oye, pues Nacho no es rebelde, Jenny no es rebelde, ¿de dónde sale, no? Claro. Pues seguramente hay otras cosas que no conocemos. Yo te diría que estar en lo desconocido es como lo más duro a lo que me he enfrentado, básicamente. Oye, y esto, y por ejemplo, hoy cómo es la vida con Jenny, o como pareja, tú y Jenny, ¿cómo es la vida hoy? ¿Sabes qué? Yo creo que yo no estaría con Jenny ahora si no hubiéramos tenido a Matías. Y lo hemos platicado muchas veces. Estábamos a punto de tronar, la relación estaba ya muy mal, cada quien hacía sus cosas por su lado, ella el trabajo, ella las fiestas, lo social por allá, yo lo mío, bla, bla. Y hace cuenta que era como roomies, ¿no? ¿Qué pasó con Matías? Llegó, y eso ayudó a que nos uniéramos y que él estuviera muy contento. Creo que eso ha ayudado a que nosotros pongamos como sabor a la vida y que eso nos ayude. ¿Qué es donde no está? Y es más, estamos trabajando hasta en terapia de pareja y lo digo así. Creo que lo que sí hemos perdido mucho es el tema pareja como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos desbordados como papás. Matías está contento, se emociona porque la familia. Creo que lo que hay que reconstruir es la pareja y lo hemos platicado los dos porque de repente dices, oye, pues sí, qué padre que está Matías feliz, qué familia, bla, bla, pero no se trata tampoco de que nada más hacemos por él y cómo estamos nosotros, como dices, ¿dónde? Sí. ¿No? O sea, ahí ya están viviendo el problema que tiene la mayor número de parejas cuando tienen hijos. Claro. ¿No? Porque de repente dices, oye, el cansancio, cómo llegas después de trabajar o de atender la casa y además, tienes pareja, cabrón. Exacto. Y tienes costumbres, deberes, la intimidad, todo, después se recupera, se pierde y lo vas reaprendiendo, ¿no? En esta historia de Jenny, de Nacho y Mati, ¿qué dirías que es lo que te ha dejado más hoy la paternidad, Nacho? Mira, yo te diría que hay 2 cosas que me ha dejado la paternidad. Uno, a ver la vida con más alegría. Y te lo digo así, yo tengo un hijo que llegó por adopción y también quiero contarte esta anécdota porque es bien importante. Cuando llega por adopción, corres un juicio donde la mamá firma un papel y viene todo ante derecho y reglas para que ella te dé la patria potestad sin problema. Tú la aceptas y entonces te haces cargo y responsable de este hijo y ella ya jamás podrá llegar y reclamar
por esa pues maternidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces la mamá decide darlo en adopción, pero nos deja una carta acompañada. No conozco a ninguna pareja, estos con los que jugaba fútbol que de repente veo, que conviven de repente mis hijos, no son muchos, pero sí hay algunos. Bueno, mi hijo Matías con ellos, nunca han tenido esto que nosotros tuvimos. En esa carta venía algo que decía, que ella ya tenía un hijo, era una niña, que no tenía la capacidad económica, ni el tiempo, ni la posibilidad, ni la salud por cuidar de Matías, pero que nos encargaba mucho a Matías con todo ese amor, ¿no? Y ponía ahí hasta otro nombre que tenía, ahorita no me acuerdo exactamente cuál era, pero ponía el nombre que ella le había querido poner, y le ponía muchas cosas que tenían que ver como, no quiero que sepas que es por falta de amor, sino es por falta de posibilidades, y sé que va a estar mejor en otro lugar, ¿no? Y entonces yo entendí más la adopción en que no solamente tiene que ser porque lo abandonaron, sino porque a veces por acto de amor se vale desprenderse de las cosas, ¿no? O de las personas en este caso. Entonces yo te diría que eso es lo que más puedo decir que me ha dejado, ¿no? Una gratitud tremenda, ¿no? De cómo me llegó. Y 2, ver la vida con alegría, porque él, a pesar de todo lo que vivió su madre, de lo que le pudo haber tocado en el camino, pues la verdad es que me regala todos los días una sonrisa, una ocurrencia, y eso me tiene feliz. No, te veo, los he visto, y te veo constantemente en las cosas que me toca ver de tus publicaciones en redes sociales y ver cómo los dos tienen esta complicidad, este amor, este cariño y creo que todos los hijos, eso es lo que he notado, y también he observado mucho tu relación con Mati. Todos los hijos tienen, y los papás, pero yo creo que los hijos a los papás una forma distinta de decirle papá o papi a sus papás. Sí. Y ahí creo que es el código que vamos construyendo, Nacho. Sí, y ¿sabes cómo me dice? Papá mi Nacho. Ajá. Y yo digo, ¿por qué? Yo creo que alguna vez oyó Nacho, luego hay gente que me habla, oye, mi Nacho, ¿cómo estás? Y de la nada dijo, papá mi Nacho, ¿no? Y ya se quedó, ¿no? O sea, ya eres así, ya te llamas así, ya representas eso. Pero esta bien es doble, papá y Nacho. O sea, te reafirma por si se te olvida en algún momento ese nombre. Sí. Oye, Nacho, este tema, cuando tú lo adoptaste, a través de esta carta que te decían que tenía otro nombre que le había puesto su mamá, ustedes le tuvieron que bautizarlo, tuvieron, que registrarlo a su nombre. Sí, lo registramos al nombre que nosotros queríamos. Ajá. Ella cede, haz de cuenta, dice, yo acepto que este nuevo matrimonio, esta pareja tenga a este hijo y como quieran ponerle el nombre. Y nosotros lo registramos con el nombre que queríamos y tal cual. Exactamente. ¿Y todo el trámite legal, cómo es eso, Nacho? Mira, básicamente, la verdad te facilita mucho la vida esta institución, no sé cómo sea a través del DIF, pero esta institución te facilita, te da opciones de abogados, tú vas con un abogado, prácticamente es meter algunos papeles, que corra un juicio, y si todas las partes están de acuerdo, fluye muy rápido, ¿no? Entonces, pues en este caso fue que la mamá fuera a firmar, ni siquiera la conocemos porque puede firmar por aparte, después fuimos a firmar nosotros y una vez ya con eso nos entregaron al hijo y pues aquí llegó Matías y ya. Entonces, por ejemplo, todo este proceso para inscribirlo a la escuela, para sacar un pasaporte, una visa. Sin problema, ya con esa acta que tú tienes, que es un papel que primero te dan, donde viene el juzgado, te mandan a sacar el acta de nacimiento y ya con un acta de nacimiento puedes hacer todo. Lo que sí, fíjate, me ha pasado, yo creo que por la falta también de costumbre en las instituciones y en la gente, oiga, a ver, pero ¿por qué no trae otra foto? Y como que se nos quedan viendo, entonces tienes que sacar el acta de nacimiento. Enséñenos varias fotos de que estén con él, ¿no? Entonces fotos de chiquito, fotos, y nos tocó incluso, yo te diría, que estuvo, la verdad, interesante, de repente en el pasaporte, porque además hemos tenido que renovarlo ya 2 veces, es muy seguido, ¿no? Vamos y dijo, a ver, ¿cómo le dices a tus papás? Y entonces nos tuvo que decir ahí el papá mi Nacho, mamá Jennifer, ¿no? De repente dice, ¿no? Y entonces empieza a jugar un poco para que la gente pudiera cerciorarse de que es nuestro hijo. Y bueno, te lo platicaba fuera de este podcast, pero yo creo que de cierta manera está bien,
Y yo creo que también el proceso tiene que ser largo porque te van revisando cosas por cómo está ahorita la trata de personas y muchos asuntos relacionados con la pederastía y eso, ¿no? Hay que revisarlo pues a conciencia para que la persona que llegue a este hogar pues llegue segura, ¿no? Uh-huh. Y además es que los datos que tenemos, o sea, ahorita que estás hablando sobre los trámites, sobre las condiciones sociales que hoy vivimos para una adopción, los datos de adopción son, digamos, sorprendentes. Sí. Porque, o sea, ¿cuántas personas, o sea, tú tienes un estudio, una infografía que pueden checar en las redes sociales de Cuartel General, que habla cuántos niños se dice que están esperando hoy día ser adoptados? 30,000, si no mal recuerdo. Si tú ves esa infografía y hay por ahí algunos estudios que hemos ido haciendo, todo tiene que ver con, muchas gracias, tiene que ver con cifras aplastantes y que asustan. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, son 30,000 los que esperan, pero las solicitudes aprobadas en los últimos 5 años, de 308 que entraron, solamente 50 fueron aprobadas. O sea, no es nada. Sí. Hay un dato también tremendo, ¿no? 30 instituciones privadas por cada uno del DIF, es decir, el gobierno ni siquiera está preparado para poder desarrollar esto, ¿no? Entonces, imagínate cuánta gente no hay en la calle, cuánta gente se quedó sin papá, sin mamá, gente adicta que necesita a lo mejor, pues que no atiende a sus hijos, pero no hay el suficiente, ni la cultura, pero tampoco está el sistema preparado para poder dar en adopción a tanta gente. Pareciera que no hay instituciones para ello, ¿no? Eso. Está invisibilizado eso, la posibilidad de adoptar y también la de adopción, el trámite. Es esta cifra de solamente menos del 1% de la población en México es adoptada o es adoptiva, ¿no? Eso. Entonces es un dato que yo creo que hoy lo que toca es pues también visibilizar esta posibilidad, porque 30,000 niños o menores que no tienen un papá o una mamá, pues seguramente la vida les puede cambiar a alguien que no ha podido ser padre o madre y que quisieran, o sea, juntar los deseos, ¿no? Yo diría, Nacho. Eso está buenísimo. Fíjate, Omar, normalmente cuando yo llegaba con amigos, y ahora entiendo un poco ese señor que se ponía de cascarrabias, yo no creo que mis amigos que dejaron de serlo por eso, pero sí amigos que llegan y te dicen, oye, le van a cambiar la vida a ese hijo. Uh-huh. Y tú lo dijiste ahorita muy bien, no. Sí le voy a cambiar la vida a Matías, por supuesto, pero él también ya me la cambió a mí. Sí. Es una cosa maravillosa porque es una correspondencia tremenda. Ahora, yo creo que el tema principal está invisible, como bien lo dijiste, pero culturalmente tampoco estamos preparados. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, Jenny decía, siempre que decía va a ser mamá, decía va a llegar mi moreno, es que ya viene mi moreno, Lo llamaban. Sí, y yo le decía, moreno, a ver, espérame, puede ser morena, pelirroja, blanca, de pelo negro. ¿Por qué moreno? Explícame. Digo, porque va a ser moreno, ve la estadística en México, va a ser moreno, estoy segura, ¿verdad? Llegó mi Matías, es moreno, es maravilloso, pero también, por ejemplo, conociendo un poco el rol y donde he vivido en ciertos momentos de la sociedad, pues sí sabes, ¿no? De repente cuando te ven feo porque dicen, ¿cómo los blancos caucásicos tienen un hijo moreno, ¿verdad? Y entonces tú volteas y dices, güey, no estamos preparados como sociedad porque seguimos denigrando, seguimos con racismo, con discriminación, con elitismo. Mientras no soltemos eso, pues va a ser bien difícil el tema de la adopción, ¿no? Sí, visibilizarlo, desestigmatizarlo, disfrutarlo, vivirlo y sobre todo, y además también parte del objetivo de este podcast es aprender de otros papás a ser papás. O sea, de lo que tu experiencia y la mía y la de los invitados, de los cavernícolas invitados, nos sumen a todos y al final de cuentas, ninguna paternidad es igual que otra. Ninguno hay. Yo lo que he aprendido es que no existe un modelo hegemónico de paternidad. Yo diría en México y creo que ni en el mundo. No, nada. Y además, nadie aprendió siendo papá. Todos reprochamos a nuestros papás, ya lo dijimos. Sí. Nunca es suficiente lo que hizo tu papá y siempre va a estar castigado y mal, por más amor que le hayan metido a la fórmula. Así es. Porque siempre hay cosas perfectibles. Y nosotros como seres humanos nos sentimos perfectos. Y no, la verdad no. No, y este es un viaje que se aprende día con día. Y yo tengo una frase, algo que hemos trabajado mucho, incluso en el libro, de hablar que la paternidad, siempre, todos somos papás primerizos. Sí. Cada día, sin importar la edad que tengan nuestros hijos. Siempre.
Y es diario y en la mañana y las condiciones cambian. Y la edad, ¿no? Nunca es lo mismo Claro. un Mati a los 3, ni va a ser a los 10. No. ¿No? Y además súmale que hubo una pandemia y nacieron Claro. en pandemia y quién sabe qué vayamos a ver más adelante. Me explico, ya pasaron Sí. algunos por eso. O sea, es una cosa muy complicada. Que se pone sabrosa, ¿no? Eso, Diríamos, eso. y hoy creo que es subirnos a este barco, a este tren, yo digo que invitarla a más papás a esta cueva, a seguir hablando de esto que no hablábamos, Nacho, y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido tantos detalles de lo que vivieron tú y Jenny, que lo que viviste, cómo lo estás viviendo. Y me gustaría pedirte una última cosa. Sí. Si tuvieras enfrente a ese Nacho de hace 5 años, tal vez 6 años, que estaba en este proceso, que venía de estas intentos fallidos para llegar a la paternidad, ¿qué le dirías? Que tuviera paciencia, que fuera menos inquieto, desesperado. Soy muy aferrado, ya te lo dije, ¿no? Ujú. Y entonces muchas veces quiero lograr ciertos objetivos o metas que me trazo como ser humano y que qué bueno, pero a veces uno tiene que entender que los tiempos son perfectos, ¿no? Y fíjate, voy a cerrar con esto porque creo que es valioso. Hubo una persona que conocimos por medio de esta institución que de repente estudiaba en una escuela, ni la recuerdo, pero era de comunicación, y ella nos dijo un día, oigan, me pasaron su teléfono, me gustaría que nos den chance de grabarlos para mi estudio. Es mi tesis final y con esa me voy a graduar, tengo que hacer X y Y cosas, me gustaría grabarles un documental. Y grabó un documental que se llama Tiempos Perfectos, lo presentó creo que en la Cineteca, y justamente es muy curioso y maravilloso cómo de la nada, cuando no teníamos absolutamente nada en el tema de Tiempos Perfectos, porque no había llegado Matías, Ujú. nos está grabando, termina de grabar, ella se lleva el trabajo pues audiovisual para trabajarlo y presentar su examen, y nos habla, y oye, me enteré que ya van a ser papás, ¿me dejan grabar cuando ustedes reciban a su hijo? Sí, claro. Y fuimos a recibirlo y terminó con ese documental. Entonces terminas diciendo, wow, qué padre, hasta película tuve, ¿no? y entonces yo te diría, el tema es paciencia y perseverancia y no parar a los sueños. Yo, Nacho, muchas gracias. Gracias yo creo a ti, que Omar. mucho de lo que tú has puesto hoy sobre la mesa, en estos micrófonos que has compartido en esta cueva, para todos los cavernícolas que nos pueden llegar a escuchar y tener esa conversación entre cavernícolas que además estiman y Sí, cada vez amigo. más, querido Nacho, Igualmente, Omar. yo creo que este es uno de los objetivos que tenemos al hacer este podcast y tener esos espacios, es abrirnos, ser sensibles ante la paternidad, dejar esos roles de hombres de éxito que tienen que tener siempre en su narrativa el éxito por delante Eso. y dejar de conectar con lo humano. Y esta es una de las cosas que buscamos. Y hoy yo creo que tú contribuiste mucho para que lo que nos escucha y quien está detrás de este micrófono te vaya con un aprendizaje bárbaro y entender esto. Tú le decías muy bien cómo los tiempos son perfectos, cómo el tiempo es sabio Eso. y nos regala siempre en cada momento algo para aprender, algo para disfrutar y ser felices. Y yo te diría que lo que me quedo y hago esta conclusión para quien nos escucha. Y si estás buscando ser papá, y si estás buscando y quieres ser papá, que yo recuerdo mucho este deseo, ¿no? Y creo que muchos de los que buscamos hoy, y creo que en estos tiempos hoy los hombres son los que más deseamos y a veces propiciamos la paternidad. Sí. Porque hay mujeres que dicen lo postergo o lo cancelo. Sí. Que no vivíamos hace tiempo esas circunstancias, que cosa que pues así está. Hoy la evolución humana, los pensamientos, la sociedad se está moviendo. Es tener paciencia, aprender del proceso, hacerlo con amor, hacerlo con esta convicción y vivir lo que nos toca, aprender de lo que nos toca, Nacho. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por estar aquí en esos micrófonos. Nacho Cárdenas, cuartel general, papá de Mati, gran ser humano, Gracias. papá de adopción y un buen amigo. Gracias, Nacho. Gracias, amigo. Gracias a ti. Uga Uga,
Nos vemos en el siguiente capítulo. Cavernícolas. El podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.